Dios les bendiga. Estamos por culminar nuestro estudio del EDES, la Escuela del Espíritu Santo. Solamente nos restan 2 clases más. En esta tarde vamos a ver los dones espirituales. En esta lección estudiaremos el tema de los dones del Espíritu. Y como punto número 1 vamos a ver los dones espirituales definidos. Los dones del Espíritu son habilidades y dotaciones que llegan a uno por el trabajo interno del Espíritu Santo, como lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Dice la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo uno, así también Cristo. Debe ser distinguido el don inicial del Espíritu mismo, el que aparece en Hechos capítulo 2, versículo 38 y 10:45, a los dones espirituales. Los dones espirituales no deben ser confundidos con las habilidades naturales o talentos. Uno nace con ciertas habilidades que pueden ser desarrolladas. Los dones espirituales, en cambio, no son productos del nacimiento, sino del poder del Espíritu Santo. 2. Los tipos de dones espirituales. Se encuentra una lista de dones espirituales en Romanos, capítulo 12, versículos 5 al 8. Romanos capítulo 12, versículos 5 al 8 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12, dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y 1 Corintios también, vamos a buscar este pasaje, 1 Corintios, capítulo 12, versos 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo. Quiere decir, hermanos, que tenemos varias clasificaciones que sugerimos en este momento, y las clasificaciones son dones administrativos, funcionales y de señal. 2. Son dones de edificación o de autenticación. 3. Dones permanentes y temporales. Algunos dones entonces fueron dados como señales. Hablamos de los dones de lenguas, de milagros, de sanidad. Otros dones habilitan a la iglesia a funcionar en una manera ordenada, que es la ayuda y el gobierno. O bendicen a aquellos con necesidades especiales, mostrando la misericordia. Un número grande de los dones tiene que ver con el ministerio de la palabra, que es la enseñanza y la profecía. Aquellos dones que se dieron para satisfacer las necesidades únicas de las iglesias apostólicas, que por supuesto eran temporales, incluyen todos los dones de señal y cualquier don que involucraba la revelación directa aparte de la Biblia. Al notar los diferentes tipos de dones espirituales, debemos mencionar también que la Biblia habla de ciertos tipos de hombres dotados. Esto lo vemos en el libro de 1 Corintios,
Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28 y 29, que nos dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen milagros? Los hombres que se ocupan de estas posiciones deben sin duda alguna poseer más que un don para llevar a cabo su trabajo. Ellos sí son dones para que la iglesia se perfeccione. Vamos a verlo en Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versos 7 al 12, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Algunos de estos oficios, como el de apóstol o profeta, eran temporales. 3. Vamos a ver punto número 3, que es el origen de los dones espirituales. Vamos a ver el origen, de dónde provienen. Los dones del Espíritu tienen un origen doble. 1. Fueron dados por Cristo. Efesios 4, 7 al 11. Ya lo leímos. A cada uno dice que de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 2. Son dados por el Espíritu. Esto lo vemos en 1 de Corintios 12. 1 de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11, que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y así etcétera, etcétera. Seguimos hablando de que el mismo Espíritu es el que habla, el que da el poder y la autoridad para que los dones funcionen dentro de la iglesia. Se reconcilian estos dos puntos por el entendimiento que el Espíritu fue otorgado a la iglesia por Cristo. El Espíritu ha sido llamado el regalo de la ascensión de Cristo para la iglesia. Una vez más vuelvo a repetir: el Espíritu ha sido llamado el regalo de la ascensión de Cristo para la iglesia. Eso lo vemos en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 33, que dice de la siguiente manera: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu, ya habiendo sido enviado, ahora produce dentro de nosotros las habilidades espirituales necesarias a la iglesia. 4. ¿A quién fueron dados los dones del Espíritu? Aunque todos los creyentes tienen dones espirituales, todavía es correcto decir que los dones fueron dados especialmente a la iglesia. Todos los cristianos no son miembros de una iglesia, de las iglesias del Señor, pero es la voluntad de Dios revelar su palabra para que puedan servir de esa manera. La iglesia es la propia esfera para el ejercicio de los dones del Espíritu. Los dones fueron dados a la iglesia para su desarrollo espiritual. Los dones son dados a los creyentes individualmente con el propósito que toda la asamblea, es decir, toda la iglesia, sea bendecida. La relación entre los dones del Espíritu y la iglesia se ve en el concepto neotestamentario de la iglesia como el templo de Dios y como el cuerpo de Cristo, mientras que la regeneración nos hace piedras vivas. Y vamos a verlo en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5, que la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5, nos dice de la siguiente manera: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Son los dones del Espíritu lo que causa que estas piedras vivas formen un templo de Dios que esté bien coordinado, como lo vemos en Efesios capítulo 2 versículo 21. Efesios capítulo 2 versículo 21 nos dice de la siguiente manera: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que es el cuerpo humano. Somos piedras vivas que van a formar un templo que esté bien coordinado.
Tiene muchos miembros el cuerpo que contribuyen al bienestar general de todo el cuerpo. Así la iglesia, como un cuerpo de Cristo, es suplida con cada función necesaria a través de los diferentes dones de sus miembros. Los dones del Espíritu fueron dados a la iglesia porque ella es responsable de promover el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Y esto está en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, a fin de perfeccionar a los santos. Quizá este es el lugar apropiado para mencionar que el concepto carismático de recibir los dones espirituales con fines de ser bendecidos personalmente es completamente falso. Cada don es para beneficio colectivo de la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo colectivamente. No recibimos los dones para ser beneficiados personalmente, sino para el beneficio de todo el cuerpo. Como el cuerpo humano, hay una dependencia mutua entre los miembros. El bien del cuerpo en su totalidad debe ser el factor que controla el ejercicio de cualquier don espiritual. Este es el tema central de Pablo en 1 de Corintios capítulos 12 al 14, que nos habla de lo que es el Espíritu Santo, de la regulación del Espíritu Santo y cómo debe ser regulado dentro de la iglesia, que es lo que vamos a ver en el punto número 5, la regulación de los dones del Espíritu. Puesto que los dones espirituales son dados para el beneficio del cuerpo en su totalidad, ellos deben ser regulados de manera que ayuden a realizar este fin. Hay reglas específicas determinadas. Vamos a ver en Primera de Corintios, en el capítulo 14, versos 27 al 35. Dice la palabra de Dios: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable así y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y sean todos exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. El principio general es dejar que nuestras acciones sean controladas por el amor hacia otros. El amor es tan importante en el ejercicio de los dones espirituales que la exposición bíblica más grande del amor se encuentra en medio de una discusión de los dones espirituales. Y nos vamos a 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 13, que nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Al mencionar la regulación de los dones espirituales, se nota que esto implica que aquellos que posean dones espirituales pueden controlarlos, como lo vimos en 1 de Corintios capítulo 14, versículos 32 y 33, porque dice: podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y sean exhortados, y los espíritus estén sujetos a los profetas, dice la palabra del Señor. Pues aquellos que interrumpen los cultos con acciones desenfrenadas no pueden atribuir su conducta al poder del Espíritu. 6. Se deben buscar los dones espirituales
El punto 6 es, se deben buscar los dones espirituales. En nuestros días, muchos son enseñados a buscar y a orar por los varios dones espirituales. Esto es un error peligroso y absurdo. La persona que enseña de esta manera demuestra su falta de entendimiento en cuanto a los dones del Espíritu. Consideremos los siguientes hechos. En las Escrituras, nadie fue instruido a buscar y orar por los dones espirituales. Todos los cristianos tienen uno o más dones espirituales. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11, que ya leímos. Estos dones son otorgados por el Espíritu Santo de acuerdo a la soberana voluntad. Estos dones son otorgados por el Espíritu Santo de acuerdo a su soberana voluntad. La iglesia, al igual que el cuerpo humano, está diseñada por Dios. No escogemos nuestro propio lugar en el cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo tienen dones diferentes. La idea de que todos debemos anhelar el mismo don es una equivocación. Los cristianos son enseñados a estar contentos con sus dones. 1 Corintios 12, 14 al 16 y 29 y 30. Vamos a ver la palabra del Señor porque esto es importante. Debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Debemos estar contentos con lo que el Espíritu de Dios le da a nuestras vidas. Vamos a verlo en 1 Corintios capítulo 29. Capítulo 12, versículos 29 y 30, que dice: ¿son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos? Y dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Algunos han concluido falsamente que 1 Corintios 12, 31 y 14, 1 enseñan que debemos buscar los dones espirituales. Y vamos a verlo. 1 Corintios 12, 31. Procurad pues los dones mejores. Y 14, 1, ¿qué nos dice? 14.1 nos dice de la siguiente manera: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Muchas veces se concluye falsamente en que debemos buscar los dones. Lo que Pablo dijo es que aquellos dones que bendicen a los demás deben de ser aún más estimados por la iglesia. En lugar de desear la gloria personal, los creyentes deben anhelar tener los dones que puedan bendecir a otros. En la iglesia de Corinto, no todos podían ser profetas, sino que este don debía ser anhelado y estimado porque era una bendición para otros. La iglesia entera debía deleitarse con los dones que la edificaron. En 1 Corintios 12, 31 y 14, 1, parece que Pablo habla de la iglesia en su totalidad. La idea parece ser que la iglesia como un cuerpo debe desear que Dios levante hombres quienes puedan servir de bendición para todos. Es totalmente diferente la idea de que un individuo busque ser dotado con cierto don. ¡Qué bendición si todos poseyéramos esa actitud! 7. El peligro de los dones espirituales. Los dones del Espíritu fueron dados para hacer una bendición, pero siempre existe la posibilidad de que puedan ser mal usados. Al contrario del fruto del Espíritu, los dones pueden producir el orgullo. A veces donde hay una multitud de dones espirituales, hay poca gracia. Vamos a comparar dos pasajes de la palabra del Señor. Uno se encuentra en 1 Corintios 1:7. Vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver el mismo libro de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Vamos a considerar los siguientes puntos. 1. Se reciben los dones espirituales por el bien de otros. Por eso, la recepción de un don espiritual no garantiza una bendición personal. 2. Los dones espirituales no son ninguna muestra segura de que uno es hijo de Dios. Judas y Balaam, habíamos ya dicho, recibieron dones espirituales y murieron sin Cristo, sin una salvación.
3. La posesión de los dones espirituales, a diferencia de la posesión de los frutos del Espíritu, en ninguna manera demuestra que nuestra vida cristiana agrada a Dios. Vamos a verlo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquellos que manifiestan los frutos del Espíritu andan cerca de Dios. No se puede decir lo mismo de aquellos que poseen dones espirituales. Los dones espirituales pueden exponernos a ciertas tentaciones cuando no son regulados por el amor. Los corintios usaron sus dones como un medio para glorificarse a sí mismo. Lo anterior en ninguna manera pretende despreciar los dones espirituales. La intención en sí es advertir a aquellos que abusan de los dones o los confían como evidencia de su aceptación personal por Dios. Vamos a ver los 9 dones del Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Los dones del Espíritu son manifestaciones específicas, diversas y sobrenaturales para beneficio del cuerpo de Cristo y desarrollar un evangelio eficaz. Te invito, hermano, a adquirir estos dones espirituales, a desear esos dones espirituales, ser elegido por Dios a pesar de todas las cosas. Los dones del Espíritu Santo. Dice la palabra: porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. La naturaleza de los dones y cómo son otorgados. Vamos a verla. 1. El don del Espíritu del Señor es dado a cada creyente individualmente, y el don es el Espíritu mismo. Hechos 2:38. Vamos a entenderlo con la palabra del Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces decíamos, el don del Espíritu del Señor es dado a cada creyente individualmente. 2. Los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia para el ministerio y la adoración. 3. Los dones del Espíritu no son apropiados por fe como la salvación. 4. Los dones son concedidos operando el Espíritu Santo en su soberanía absoluta. Y 5. El Espíritu opera por medio de los dones espirituales para provecho mutuo en el cuerpo de Cristo, por consecuencia son para ejercicio público y no privado. Vamos a ver 1 Corintios 12:7. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Vamos a ver que son de dominio público. 12:7 dice: porque a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Los 9 dones del Espíritu están repartidos en 3 grupos de acuerdo a su naturaleza. El primer grupo son dones de revelación, en los cuales quedan constituidos palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. El segundo grupo son los dones de poder, los cuales son fe, milagros y sanidades. El tercer grupo son los dones de inspiración, que hablamos de profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Estos son los 9 dones espirituales.
Pero vamos a ver a qué se refieren los dones de revelación. Es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo, la palabra de sabiduría, de propósitos divinos. Es la declaración sobrenatural de la mente y la voluntad de Dios. Revela los propósitos e instrucciones de Dios para los hombres que vienen de su conocimiento del futuro. Esta es la palabra de sabiduría y lo encontramos en Mateo, capítulo 26, versículo 34. Vamos a ver Mateo, capítulo 26, versículo 34, que dice: Jesús dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Hablaba palabra de sabiduría. Decimos que este don revela los propósitos, la palabra de sabiduría revela los propósitos e instrucciones de Dios para los hombres que vienen de su conocimiento del futuro. La palabra sabiduría puede ser manifestada, 1, por la voz de Dios, 2, en un sueño, 3, en una visión y 4, por profecía. Ahora vamos a ver la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es una revelación de sucesos pasados o presentes, fuera de nuestro conocimiento natural. Este don se manifiesta para revelar acontecimientos del pasado al presente. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Juan 4, 16 al 18, cuando el Señor le dice a la samaritana que ha tenido 5 maridos y con el que vivía no era de ella. Juan 4, 18. Esto es la palabra de ciencia, que es una revelación de sucesos pasados o presentes, que te revela el espíritu y el conocimiento natural de Dios. Tercer don espiritual de esta serie es el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus da comprensión sobrenatural en el dominio de los espíritus, revelando cuál es el origen del espíritu que opera en una persona. Este don opera enteramente de una manera sobrenatural y las cosas que revela son del mundo espiritual. Pablo discernió en el Espíritu Santo este don, el origen y naturaleza del espíritu que operaba en el Imas. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 9 y 10, dice: Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Eso es el discernimiento de espíritus, la comprensión sobrenatural, dominar a los espíritus, revelando cuál es el origen del espíritu que opera en las personas. Vamos a los dones de poder. Fe. El primero es la fe. Es muy importante hacer diferencia entre las clases de fe. La fe que todo ser humano tiene por naturaleza, aún los incrédulos, ¿sí? Esa es la primera. La fe en dioses distintos, en dioses ajenos, y la fe en Cristo que salva. Ahora también está la fe en las promesas de Dios, la fe como un don sobrenatural del Espíritu Santo. Y vamos a ver este punto. El don de fe es dado por Dios de forma sobrenatural por la operabilidad del Espíritu Santo. Es una fe en lo que parece imposible. Por medio de este don veremos las sobrenaturalidades de Dios obrando poderosamente. Esteban, en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, versículo 8, dice: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Algunas Biblias traducen que estaba lleno de gracia y de poder, pero en el original griego la palabra se utiliza en lugar de gracia, fe, que es pistis. La palabra griega que se utiliza aquí es pistis, lo que nos enseña que Esteban estaba lleno de fe y de poder, y era por medio del don de la fe que hacía grandes prodigios y señales dentro del pueblo. El segundo punto de este bloque es el hacer milagros. El hacer milagros se muestra por medio de este maravilloso don, la sobrenaturalidad de Dios en nosotros, según Hechos 2.22. Vamos a ver lo que nos dice Hechos 2.22. Hechos, capítulo 2, versículo 22, dice: Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
Hechos 2:22 habla de tres formas: maravillas, prodigios y señales, los cuales traen consigo una certificación de Dios. Por ejemplo, en Mateo 14:25, un milagro rompe con las leyes establecidas por la naturaleza y es la conversión del agua en vino. Esto es hacer milagros sobrenaturales. Este ejemplo lo vemos en Mateo 14:25. Un milagro rompe con las leyes establecidas por la naturaleza. Y vamos a ver el último punto de este bloque, que es el don de sanidad. Este don se manifiesta con el propósito claro y específico de traer sanidad corporal, y lo vemos repetidamente a través de los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al leer 1 Corintios 12:9, encontramos dones que tienen pluralidad de nombre. Por eso podemos decir que son varios los dones de sanidades y no solo un don, como en el caso de los demás dones del Espíritu. Un creyente que recibe la manifestación de Dios es uno o más, la manifestación de Dios en uno o más de estos dones puede ser usado por Dios en la sanidad de ciertas enfermedades, pero no siempre en todas. Vamos al otro bloque, los dones de inspiración o expresión. El primero es el don de profecía. Al estudiar el don de profecía, debe distinguirse bien claramente la diferencia entre el don propiamente dicho y el ministerio del profeta, que en la Escritura aparecen bien diferenciados. 1. No debe confundirse el don de profecía con los profetas del Antiguo Testamento. 2. Este don es nuevo y particular del Nuevo Testamento, dado a la iglesia para la edificación de la misma. 3. No debe confundirse la predicación con la profecía, pues se le quita la sobrenaturalidad al don profético. La predicación proclama, expone la Escritura, y la profecía dice o habla lo que Dios en ese momento está manifestando a su pueblo. 4. La predicación es inspirada, la profecía es sobrenatural. 5. Cualquier persona puede poseer el don de profecía y ser usado por el Señor, pero esto no quiere decir que en verdad cumple con el ministerio de profeta. Vamos a ver lo que nos dice este ejemplo en Hechos capítulo 21, 8 al 11, que para que nos quede claro lo que estamos hablando. Hechos capítulo 21, versículos 8 al 11 nos dice de la siguiente manera: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y se le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Algunas diferencias, aquí se destacan algunas diferencias. Dios revela que hay mayor autoridad y fuerza en el oficio que en el don. Escúchalo bien. Dios revela que hay mayor autoridad y fuerza en el oficio que en el don. Lucas nos dice que ellas profetizaban, podían hacerlo por el don, pero Ágabo era profeta, este era su ministerio, y es a través de este que Dios habla a Pablo. ¿Cuáles son los beneficios de este don? Para hablar a los hombres sobrenaturalmente. 2, para edificar a la iglesia. 3, para exhortar, animar, alentar, confortar, impulsar a seguir un camino a la iglesia. Para dar consuelo a la iglesia. Para que todos sean enseñados. Y para convencer al inconverso y manifestar los secretos de su corazón. Pablo indica que el que profetiza es responsable por el uso del don y tiene control sobre sus usos. Pablo exhorta a que todo sea hecho en orden. Profetizar básicamente significa hablar por otro, dar un mensaje.
¿Sí? Este es el punto de la profecía. Vamos a hablar ahora de los diversos géneros de lenguas. Según indica la Biblia, el bautismo en el Espíritu Santo implica una señal hablar en otras lenguas, según el Espíritu. Este don se diferencia en que contiene diversos géneros. Su operación es una manifestación sobrenatural como los demás dones y es público, mientras que generalmente las lenguas por el bautismo corresponden a un género y son para la vida de oración personal del creyente. La definición. ¿Cuál es la definición? Es una declaración sobrenatural por medio del Espíritu Santo en idiomas nunca aprendidos por el que habla, ni entiende ni entendida generalmente por la mente del que habla. Aunque nuestra traducción contiene dos palabras, diversos y géneros, en el griego de la escritura aparece un solo término que es genos, que significa familia, nación, linaje y raza. La manifestación de este don es sobrenatural y su propósito es divino. Vamos a verlo en Hechos 2:4 al 12, que ya lo habíamos, ya lo habíamos visto. Lo vemos más adelante, Hechos 2:4 al 12. En la manifestación del don opera la voluntad del hombre, su espíritu y sus órganos de expresión, pero la mente que opera es la mente de Dios. Y continuamos con la interpretación de lenguas. Yo creo que con esto terminamos esta parte de los dones espirituales. La interpretación de lenguas. 7 de los 9 dones se ven en el Antiguo Testamento, mientras que 2 corresponden solo a la dispensación de la gracia. Diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas son los más relacionados de todos los dones. Vemos en Corintios capítulo 14, Primera de Corintios, capítulo 14, versos 27 y 28, dice de la siguiente manera: si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete, y no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En verdad, un creyente usado por Dios con este don de interpretación de lenguas no presta atención a alguno de los términos hablados en el lenguaje desconocido que interpreta. Él simplemente mira a Dios como dependiente directamente de él para que le muestre el significado. Debemos guardar los dones de todo intento de reducirlos a un nivel natural. El don de interpretación de lenguas es sobrenatural y enteramente milagroso. Con esto terminamos, hermanos, parte de nuestro estudio de lo que es los dones espirituales. Espero podamos comprenderlo y en unos días más estaré enviando el don de sanidad, que es un don importante. Por eso lo reservamos para el final, porque lo vamos a usar en estos días. Y estemos aprendiendo, hermanos, guardemos nuestro corazón y busquemos los dones espirituales, como Pablo decía, que busquemos esos dones con nuestro corazón, que es el deseo de mi corazón, que cada uno de nosotros entendamos que la palabra nos habla y nos ha llamado el Señor para ser edificados en su promesa y en su presencia. Busca los dones espirituales, busca ser lleno del Espíritu Santo. Creo que una de las cosas importantes de la iglesia de hoy en día, de la iglesia contemporánea, es la manifestación de los dones sobrenaturales sobre de ella. Hoy es el día de que tú, mi hermano, de que tú, mi hermana, tomes el Espíritu Santo, retomes la voluntad de Dios para que seas salvo y alcances la salvación y la vida eterna. Pero sobre todas las cosas, que seas un instrumento de Dios para bendición de la iglesia. Que algunos de estos dones de los cuales hemos hablado, que en esta noche puedan quedar en tu corazón, que puedas guardarlo en tu corazón y en tu mente. Quiero hacer una oración contigo en esta hora. Yo quiero que en este momento, ahí donde estás, cómo te encuentres, que ahora que estás escuchando este video, que cierres tus ojos. Es importante hacer esta oración y con esto termino en esta hora. Vamos a decirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Voy a hacer algo importante en esta noche porque el Señor me ha pedido que lo haga en tu vida y en tu corazón. Vas a levantar tu corazón, vas a levantar tus manos y vas a orar al Señor repitiendo lo que en esta noche el Señor ha traído a nuestras vidas. Señor Jesús, en esta hora te pido que aumentes mi fe para poder recibir dones de gracia, dones espirituales, dones de interpretación de lenguas, don de profecía, don de sanidad, don de hacer milagros, don de fe, Señor bendito, don de interpretación de lenguas, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios sea el que me guíe para alcanzar alguno de estos dones para ser un instrumento útil en tu iglesia. Y